Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica para hoy. Te exhortamos a que invites a tus familiares, vecinos y amigos, de manera que juntos podamos adorar a nuestro Dios y estudiar su palabra. Puedes enviarle el enlace a través de texto, WhatsApp o alguna otra red social. Dios te bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estudiar la escuela bíblica. Esperamos en Dios que sea bendición para su vida, para su alma. Síganse gozando en el Señor y que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Dios le bendiga. Te pedimos ahora que busques tu Biblia, el expositor, tu libreta de notas, bolígrafo o lápiz. Esperamos que este estudio sea de bendición y lo vayas realizando a tu paso. Cualquier duda que te surja mientras vayas realizando el estudio bíblico, puedes someterla a través de WhatsApp. Cada maestro podrá responder a su alumno según sea la inquietud de éste. El estudio bíblico para hoy es el número 3. Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Base bíblica: Hebreos capítulo 7, versos del 1 al 4 y versos del 22 al 28. Y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Objetivo: el número 1, describir las características del Melquisedec que aluden a Cristo como sumo sacerdote. Objetivo número 2, interiorizar la correcta actitud ante la mediación de Cristo a nuestro favor. Objetivo número 3, debatir la conducta cristiana como fruto de la intersección de Cristo a la diestra de Dios. Pensamiento central: los cristianos estamos bajo un mejor pacto que el de la ley. Por tanto, tenemos en Cristo un mejor sumo sacerdote. Texto áureo: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, verso 25.
Desarrollo del estudio. Primera parte. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Hebreos 7 del 1 al 4. A. Melquisedec era rey de justicia y de paz. Melquisedec se menciona por primera vez en Génesis 14, 18 al 20. Ahora en Hebreos capítulo 7, el escritor lo presenta claramente como un tipo de Cristo. En el versículo primero nos da su nombre y luego su doble oficio como rey y sacerdote. Al atribuirle al Mesías el orden de Melquisedec, lo diferencia de los sacerdotes según la ley, los cuales solamente eran sacerdotes. Cristo, al igual que Melquisedec, es rey y sacerdote. Él es rey de reyes. Apocalipsis 19, 16. Al presentarse como sumo sacerdote, revela que Dios mismo estableció el culto donde se ofrecía una víctima por el pecado. Debemos recordar que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador y provee el remedio para reconciliarlo consigo mismo. La segunda parte del versículo 1 nos dice que Melquisedec salió a recibir a Abraham, sacó pan y vino y pronunció palabras de bendición sobre él. Génesis 14, 18 y 19. Estos son los mismos elementos que Cristo dio a sus discípulos la noche de la Pascua. Mateo 26, 26 al 28. Estos simbolizan el cuerpo partido de nuestro Señor y su sangre derramada para la remisión de nuestros pecados. Enseñanza. No existe ninguna bendición mayor que el haber sido salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Debemos desarrollar un sentido responsable de gratitud al Señor y vivir acorde a esa gracia que hemos recibido. El versículo 2 hace notar la práctica del diezmo por parte de Abraham a Melquisedec. Con su diezmo, Abraham reconoce que aquel rey y sacerdote era representante único de Dios superior a él. Enseñanza. El diezmo no es una práctica que comenzó con la ley, sino anterior a ella. Cada creyente debe aprender a honrar al Señor con sus bienes. Proverbios 3:9. La segunda parte del versículo 2 presenta a Melquisedec como rey de justicia y también rey de paz. El orden de estos atributos es correcto. En primer lugar, debe reinar la justicia para que entonces haya paz. Tal como lo dijo Isaías 32:1, el reino del Mesías es para justicia. La parte B, Melquisedec es hecho semejante al Hijo del Hombre. Hebreos 7, 3 y 4. La falta de un principio y un fin en la persona de Melquisedec trae enseñanzas que alumbran el camino de Cristo trazado en esas palabras. Al estudiar el versículo 3, hallamos que la Biblia esconde el origen paternal y maternal de Melquisedec. Con ello aprendemos que el reino y sacerdocio de Melquisedec no correspondían a una dinastía humana y no están limitados a una nación, tribu o lengua específicas. Más bien apunta a un doble misterio de carácter universal. La segunda parte del versículo 3 confirma que Melquisedec era un tipo de Cristo, pues es hecho semejante al Hijo del Hombre. Recordemos, Jesús, antes de haber sido concebido en el vientre de María, es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. Enseñanza. Debemos tener profundo gozo porque nuestro Salvador es Dios, de modo que tiene el poder para socorrernos. Además, es hombre y un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15.
El escritor de Hebreos nos enseña que aquel Melquisedec permanece siendo sacerdote para siempre. Hebreos 5, 6 y el capítulo 6, versículo 20. El versículo 4 nos manda a considerar la grandeza de Melquisedec, nos manda a admirar su dignidad, ya que era mayor que los hijos de Leví, superior a Aarón y Abraham. Los actos de bendecir al patriarca y al aceptar sus diezmos lo sitúan por encima de ellos en rango. Enseñanza. Esto nos enseña que debemos agradecer que nuestro Señor Jesús es superior a todos nosotros, a todos los mortales, y superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:4. En Él, Dios nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Para reflexionar y aplicar. ¿En quién debe estar puesta nuestra confianza cuando enfrentamos oposición? Segundo, ¿qué recompensa Dios da al creyente fiel? Segunda parte, Cristo tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos 7, 22 al 25. A. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7, 22 y 23. El sacrificio de nuestro Señor tiene características singulares en la Biblia. A esto, Cristo es la esencia de todas aquellas figuras que apuntan a Él en el Antiguo Testamento. Aspectos importantes de su inmutable sacerdocio son: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 2. El significado de su nombre está relacionado con su misión de salvar al hombre del pecado. 3. El sacrificio de Jesús en la cruz logró expiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, dando inicio al nuevo pacto, donde se da el perdón por gracia al pecador arrepentido. Jesús es fiador de este nuevo pacto. Él está comprometido con la salvación de todos los que reciben como Señor y Salvador. Este nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. El versículo 23 marca otra diferencia entre Cristo y los sacerdotes bajo la ley. Veamos. A través de los siglos que duró la ley, hizo falta una cantidad enorme de sacerdotes. Era necesario administrar al pueblo el beneficio de la expiación para cubrir el pecado y evitar la ira de Dios a través de ofrendas y holocaustos. El sacerdote era el mediador, pero éste tenía que ser reemplazado debido a su propia muerte física. A. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7, 22 y 23. El sacrificio de nuestro Señor tiene características singulares en la Biblia. A esto, Cristo es la esencia de todas aquellas figuras que apuntan a Él en el Antiguo Testamento. Aspectos importantes de su inmutable sacerdocio son: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 2. El significado de su nombre está relacionado con su misión de salvar al hombre del pecado. 3. El sacrificio de Jesús en la cruz logró expiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, dando inicio al nuevo pacto, donde se da el perdón por gracia al pecador arrepentido.
Jesús es fiador de este nuevo pacto. Él está comprometido con la salvación de todos los que reciben como Señor y Salvador. Este nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. El versículo 23 marca otra diferencia entre Cristo y los sacerdotes bajo la ley. Veamos. A través de los siglos que duró la ley, hizo falta una cantidad enorme de sacerdotes. Era necesario administrar al pueblo el beneficio de la expiación para cubrir el pecado y evitar la ira de Dios a través de ofrendas y holocaustos. El sacerdote era el mediador, pero éste tenía que ser reemplazado debido a su propia muerte física. Enseñanza. Los creyentes debemos tener una disposición constante de alabar a Dios al recordar que con una sola ofrenda nuestro Señor hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Debemos conducirnos de tal manera que demos honor a la vocación con que fuimos llamados. Efesios 4:1. B. Jesús puede salvar perpetuamente a los creyentes. Hebreos 7:24 y 25. Veamos el alcance perpetuo de nuestra salvación. El versículo 24 muestra la superioridad del sacerdocio de Cristo en comparación al orden de la ley. Los sacerdotes del antiguo sistema de culto morían y debían ser reemplazados. Cristo, después de morir para quitar el pecado, resucitó de entre los muertos. Hebreos 9:26. El mayor testimonio de nuestra fe es que Cristo permanece para siempre. Esta verdad es avalada por 2 milenios de historia cristiana y por la salvación de muchos que lo han experimentado como Señor y Salvador. Tercero, Él murió como el Cordero de Dios, pero ascendió al cielo en inmortalidad. Por lo tanto, tiene un sacerdocio inmutable. Los pilares de su oficio sacerdotal son la perfección de su sacrificio, el valor de su sangre y el poder de su resurrección. Ocupa un lugar de privilegio a la diestra del Padre y tiene compasión hacia nuestras debilidades. Enseñanza. Debemos amar a Dios fervientemente y procurar que ese amor afecte positivamente nuestra manera de vivir. Debemos aprender que podemos acceder a Dios porque Cristo nos ha hecho aceptos al pagar por nuestros pecados. Debemos tener claro que no podemos llegar a Dios por nuestra propia justicia. Es exclusivamente a través de Cristo que podemos entrar al lugar santísimo. Cuando nos acerquemos a Dios, no debemos hacerlo solamente para demandar favores divinos, sino con la actitud de ofrecer sacrificios de alabanza. Hebreos 13:15. Él siempre intercede por nosotros. Debemos también practicar la intercesión los unos por los otros. Santiago 5:16. Para reflexionar y aplicar. ¿Qué actitud merece por parte del creyente el hecho de estar bajo un mejor pacto? 2. ¿Cómo se relaciona la inmortalidad de Cristo con la seguridad de nuestra salvación?
Tercera parte. El Hijo de Dios es sumo sacerdote para siempre. Hebreos 7, 26 al 28. El Hijo de Dios nos conviene como sumo sacerdote. Hebreos 7:26. La pureza de Cristo es una garantía que tenemos respecto a su sacrificio a la diestra de Dios. El versículo 26 habla a nuestro favor al decir claramente cómo nos conviene nuestro sumo sacerdote. Ninguno de los sacerdotes bajo la ley era perfecto. Cristo es el único que nunca hizo maldad. Él es el santo de Dios. Isaías 53:9. Por tanto, satisface todas las necesidades del hombre pecador. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, siendo este el favor más grande que podemos recibir de la gracia divina. La segunda parte del versículo 26 es un himno de exaltación al carácter de Cristo. Él es santo, tiene piedad absoluta, libre de toda maldad y de engaño. Es sin mancha, de conducta intachable, sin contaminación. Se identifica con los pecadores, pero no participa de sus pecados. Es sublime, subió a los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:10. Resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, quien le ha dado gloria y su esplendor, y es superior a todas las criaturas del universo. Enseñanza. Cada hijo de Dios debe tener un sentido de humildad al saber cuán grande es el beneficio que Dios le ha dado en Cristo, el sumo sacerdote eterno. Parte B. Cristo se ofreció a sí mismo y fue hecho sumo sacerdote perfecto. Hebreos 7, 27 y 28. Esta última parte de la lección nos presenta a Cristo en su perfección. Él no tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Esta característica es un fuerte pilar de nuestra fe. El versículo 27 nos presenta una vez más la diferencia superlativa de los sacerdotes bajo la ley, quienes tenían que ofrecer diariamente sacrificios por sus propios pecados. El sacrificio de Cristo es único y no se necesitará jamás que sea repetido. El versículo 28 presenta a Cristo como un sacerdote constituido divinamente. Él no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Hebreos 5:5. El Padre lo glorificó y le dio juramento como sumo sacerdote al decirle: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La ley constituyó para este oficio a hombres débiles. Esto habla de la fragilidad de la vida humana e identifica la debilidad moral de todos los hombres. Para esa flaqueza propia del ser humano, era necesario que los sacerdotes ofrecieran sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Posterior a la ley, Dios mismo juró a su Hijo que le haría sumo sacerdote para siempre. Hasta el fin de su carrera mostró su absoluta perfección. Enseñanza. Al tener tal ejemplo en nuestro Señor, no debemos conformarnos con menos que una vida que practique la justicia y de santificación cada día más. Apocalipsis 22. Resumen general de la clase de hoy. Al estudiar el sacerdocio de Melquisedec como tipo de Cristo, aprendemos a cultivar un amor profundo por las Sagradas Escrituras. Dios tuvo la intención de plasmar en la historia sucesos importantes que pudieran revelarnos a su Hijo.
Esta narrativa nos permite entender que necesitamos la mediación de Cristo. Si no fuera por su cuerpo y su sangre ofrecidos en la cruz, estaríamos perdidos. Debemos tener gratitud y conducir nuestra vida en armonía con el plan salvador de Dios. No podemos apoyarnos en nuestras obras como méritos para ser salvos. Solo la gracia de Jesucristo nos permite entrar al lugar santísimo. Él nos abrió el camino al Padre. La permanencia de nuestra fe en Él nos permitirá avanzar en la vida cristiana, hacer la obra encomendada y alcanzar la patria celestial. Vivamos a la altura de la vocación con que fuimos llamados. Dios los bendiga. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra que en el día de hoy hemos estudiado. Te pedimos que sea de bendición para cada uno de los oyentes. Te pedimos que tu gloria, tu gracia, Señor, sea fortaleciéndonos, pidiéndote que nos ayudes a comprender el sacrificio hermoso de Cristo en la cruz, que comprendamos que tenemos un sumo sacerdote, que está a tu diestra, Señor eterno, para interceder por nosotros. Mira aquellas vidas que no te conocen, mira aquellos que están enfermos, interven en cada una de sus vidas y glorifícate de forma especial. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén.